Entonces dice Bergson, el error del dualismo vulgar consiste en colocarse en el punto de vista del espacio, en poner de un lado la materia, con sus modificaciones en el espacio, del otro sensaciones inextensas en la conciencia. De ahí la imposibilidad de comprender cómo el espíritu actúa sobre el cuerpo o el cuerpo sobre el espíritu. Acá está hablando de Descartes, del dualismo de Descartes, ¿no? De ahí las hipótesis que no son y no pueden ser más que constataciones desnaturalizadas del hecho. La idea de un paralelismo o la de una armonía preestablecida. Pero de ahí también la imposibilidad de constituir sea una psicología de la memoria, sea una metafísica de la materia. O sea, el dualismo cartesiano nos lleva eh, a que digamos, hacer hipótesis que sean o de un paralelismo, o sea, porque es muy difícil explicar la interacción, ¿no? Digamos, en un dualismo, por su propia esencia de dualismo, es muy difícil explicar la interacción entre dos mundos tan diferentes como materia y espíritu, ¿no? Entonces, como no puedo explicar la interacción, digamos, postulo un paralelismo porque sí, porque hay un paralelismo, o una armonía preestablecida, o si quieren, el paralelismo de hecho es a partir de una armonía preestablecida. ¿Entre qué? Entre el mundo de los hechos físicos y el mundo de los hechos espirituales o mentales. Bueno. Pero dice que de ahí también es difícil con ese dualismo constituir una psicología de la memoria o una metafísica de la materia. Porque como, digamos, la materia es eso y no hay nada detrás de la materia, no habría una metafísica de la materia. Pero podemos decir que la metafísica de la materia sea el mundo del espíritu, porque el mundo del espíritu es otro mundo, que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces dice, nosotros hemos intentado establecer que esta psicología y esta metafísica son solidarias y que las dificultades se atenúan en un dualismo que, partiendo de la percepción pura, donde el sujeto y el objeto coinciden, entonces, el dualismo de Bergson parte de una percepción, en la percepción pura el sujeto y el objeto coinciden, impulsa el desarrollo de esos dos términos en sus duraciones respectivas, tendiendo cada vez más la materia, a medida que se prosigue más lejos su análisis, a no ser más que una sucesión de momentos infinitamente rápidos que se deducen, perdón, los unos de los otros y por tanto se equivalen, siendo el espíritu ya memoria en la percepción y afirmándose cada vez más como una prolongación del pasado en el presente, un progreso, una auténtica evolución. Acá aparece la palabra evolución, que después va a aparecer mucho posteriormente en Bergson. Entonces, eh, la materia se va como transformando en una sucesión de momentos infinitamente rápidos que se deducen los unos de los otros y por lo tanto se equivalen, ¿no? Y el espíritu siendo memoria en la percepción. Hasta ahora es como que no queda claro a dónde va, ¿no? Con todo esto. Dice, pero ¿se vuelve más clara la relación del cuerpo con el espíritu? Nosotros reemplazamos una distinción espacial por una distinción temporal, y acá es donde viene el kit de la cuestión. ¿Son por ello los dos términos más capaces de unirse? De alguna manera, lo que para Descartes era el cuerpo es extenso y el espíritu no, para Bergson, el cuerpo o la materia es espacial
y no se puede hablar de duración, mientras que del espíritu sí se puede hablar de duración. Entonces, con esta distinción temporal, ¿es por ello más fácil o somos más capaces de unir estos dos términos? Dice, es preciso notar que la primera distinción no comporta grados. La materia está en el espacio, el espíritu está fuera del espacio. No hay transición posible entre ellos. Por el contrario, si el rol más humilde del espíritu consiste en ligar los momentos sucesivos de duración de las cosas, si es en esta operación que toma contacto con la materia, y también que ante todo se distingue de ella, se conciben entonces una infinidad de grados entre la materia y el espíritu plenamente desarrollado. El espíritu capaz de acción, no solamente indeterminada, sino razonable y reflexiva. Entonces, eh, no es que la materia esté fuera del tiempo y el espíritu está dentro del tiempo, sino que el espíritu es capaz de percibir la duración, es capaz de durar. ¿Mm? Ahora, para Bergson no hay una división tajante como la hay en cuanto a la espacialidad o no de cartesiana, ¿no? Sino que acá hay una cuestión de grados. Eh, Tengo que cortar esto porque... Y acá Bergson como también va como desarrollando la idea de que la duración es una cuestión de grado. Y esto va a estar relacionado con la idea que después va a ir desarrollando en cuanto al mundo de la conciencia, eh, y en particular el mundo de la vida. Esto lo va a ir desarrollando en obras posteriores. Bergson no va a negar que un animal pueda experimentar la duración. Entonces no va a haber una diferenciación tajante entre el mundo de la mente y el mundo de la materia, el mundo del espíritu y el mundo de la materia. Porque no hay una división tajante entre el mundo de lo que dura o de lo que experimenta duración y el mundo de lo que no experimenta duración. ¿Mm? Entonces sigue diciendo, cada uno de esos grados sucesivos, incluso hasta la vegetación va a experimentar duración también, para Bergson. Cada uno de esos grados sucesivos que mide una intensidad creciente de vida, acá aparece la palabra vida, que puede parecer mucho en Bergson, responde a una más alta tensión de duración y se traduce hacia afuera a través de un mayor desarrollo del sistema sensomotor. ¿Consideramos entonces ese sistema nervioso? Su creciente complejidad parecerá dejar una libertad cada vez mayor a la actividad del ser viviente, la facultad de esperar antes de reaccionar y de poner la exaltación recibida en relación con una variedad cada vez más rica de mecanismos motores. Pero esto no es más que lo exterior y la organización más compleja del sistema nervioso que parece asegurar una mayor independencia al ser viviente frente a la materia. No hace más que simbolizar materialmente esta independencia misma. Bergson, les comento que él era un gran lector y cuando se ponía a escribir un libro trataba de estar lo más informado posible acerca de los temas que iba tratando. O sea que él también se interiorizó, por ejemplo, en la teoría de la evolución de Darwin, bueno, en descubrimientos en el mundo de la historia natural, de la biología. Y todo eso lo traducía a su filosofía, ¿no? Dice, es decir, la fuerza interior que permite al ser liberarse del ritmo de decurso de las cosas y retener cada vez mejor el pasado para influir cada vez más profundamente en el porvenir. O sea, memoria para poder, para la memoria como elemento necesario para el ejercicio de la libertad. O sea, retener cada vez mejor el pasado, ¿no? Para influir cada vez más profundamente en el porvenir. Es decir, en el sentido especial que damos a esa palabra, su memoria.
De este modo, entre la materia bruta y el espíritu más capaz de reflexión, existen todas las intensidades posibles de la memoria, o lo que es lo mismo, todos los grados de la libertad. En la primera hipótesis, la que expresa la distinción del espíritu y del cuerpo en términos de espacio, cuerpo y espíritu son como dos vías férreas que se cortarán en ángulo recto. En la segunda, los rieles se conectan según una curva, de suerte que se pasa insensiblemente de una vía a la otra. Por lo menos esta es la imagen que tiene Bergson, o la aspiración que tiene Bergson, de superar esta dualidad tajante cartesiana y reemplazarla por otra dualidad gradual. Es una dualidad que en todo caso en los extremos estaría la dualidad completa, pero que no hay una división tajante en el mundo. Además, tengan en cuenta que para Bergson la memoria trasciende al cerebro, con lo cual, por más que por un lado nos está diciendo que el sistema sensomotor, a medida que se va complejizando, va dando lugar a una mayor preponderancia de la duración, aún así, nuestro sistema sensomotor, y eso incluye nuestro cerebro, es trascendido por la mente. La mente es más compleja aún que nuestro cerebro, que es el sistema sensomotor más complejo que conocemos en la naturaleza, ¿no? Y es una cuestión de grados, con lo cual aún el pedazo de materia más inerte no está exento de una semilla de duración. De hecho, nosotros, cuando comemos naturaleza muerta y la incorporamos a nuestro organismo, pasa a formar parte de nuestro organismo, que es un elemento material, pero que toma parte en la duración, porque en nuestro organismo hay un ente, que somos nosotros, que percibimos la duración, y que según Bergson trascendemos a nuestro cuerpo, aunque no por eso estemos completamente desencarnados de nuestro cuerpo. De hecho, estamos encarnados y Bergson nunca lo negó. Pero, en realidad, una cosa que un poco ya se los aclaré, la filosofía de Bergson es como muy poética, ¿no? O sea, es como que una de las cosas que se le ha criticado es que le faltó precisión. O sea, aunque no por eso le quita el mérito de escribir maravillosamente bien, no por nada se le dio el premio Nobel de literatura, y ser una filosofía muy vital, en el doble sentido de la palabra. Es una filosofía vital porque pone la vida como un elemento esencial en su ontología, si quieren. Y a su vez es vital por el estilo de su escritura, ¿no? Entonces, bueno, es interesante que el dualismo de Bergson está cargado de tiempo, porque el dualismo de Bergson tiene como uno de sus ingredientes principales la duración. Entonces es muy interesante, es muy original en este sentido. Bueno, acá un poco están mis comentarios, que esta es un poquito lo que yo les estuve diciendo estos últimos minutos. Después yo los invito a leerlos como para afirmar los conocimientos incorporados en la clase y de paso incorporar más el análisis de ustedes mismos, ¿no? Hay una palabra moderna que se llama superviniencia, eh, que es esta correlación entre los estados neuronales y los estados de conciencia, ¿no? Y por supuesto Bergson no habla esa palabra porque es una palabra que no sé, creo que se usa desde hace nada, no sé, no más de 30, 40 años.
y que un poco resume lo que no entendemos. O sea, ¿por qué detrás de un proceso neuronal aparece un yo que percibe y que siente, ¿no? Alegría, tristeza, dolor, placer. Las dos imágenes de Bergson, como líneas que se cruzan perpendicularmente, líneas férreas, y líneas férreas que hacen curvas y que se acercan y se alejan, en realidad hay otra imagen que él no puso, que sería la de, y acá la menciono, la de dos vías férreas que corran paralelas, o sea, en donde hay una correlación entre ambas, pero que nunca se tocan, ni se cruzan abruptamente, como lo propone Bergson en el caso extremo de la mente y la materia, ni se acercan curvándose, sino que hay una correlación entre ellas, pero van en vías paralelas, ¿no? Esa es una posible imagen, que no sabemos si es verdadera o no, ¿no? En donde hay un paralelismo entre lo fenomenológico y lo neuronal, que no sabemos por qué es, pero es un paralelismo. O sea, no es que sea una interacción, sino una forma de verlo de manera no dualista, sino materialista, monista, sería, bueno, que la conciencia es una propiedad, como yo se lo comenté alguna vez, ¿no? Una propiedad emergente de los procesos neuronales, así como la temperatura es una propiedad emergente de los conjuntos de trillones de átomos. O sea, y punto, y quedarse con eso. eh, y conformarse con eso, quizá tengamos que conformarnos con eso, quizá nunca haya una profundización superior, no lo sabemos, ¿no? Bueno, y sigue. Dice, pero ¿hay allí algo más que una imagen? ¿Y no queda la distinción bien marcada, irreductible la oposición entre la materia propiamente dicha y el más humilde grado de libertad o de memoria? Y así como agrupa libertad y memoria, ¿no? Sin duda sí, la distinción subsiste, pero la unión deviene posible, puesto que estaría dada bajo la forma radical de la coincidencia parcial en la percepción pura. Las dificultades del dualismo vulgar no provienen del hecho de que los dos términos se distingan, sino de que no se advierte cómo uno de los dos se suma al otro. Ahora bien, nosotros lo hemos mostrado. La percepción pura, que sería el grado más bajo del espíritu, o sea, sería el espíritu sin memoria, formaría verdaderamente parte de la materia tal como la entendemos. Acá es donde, o sea, la percepción pura sería lo que hoy diríamos la correlación lisa y llana entre algún estado del mundo exterior y un estado de nuestro cerebro. O sea, la escena de yo viendo un bosque, ¿no? Entonces los rayos de luz del bosque llegan a mis ojos, van hasta la corteza visual, la procesa mi conciencia y genera un estado neuronal en la región de mi cerebro que procesa imágenes, ¿no? Eso sería la percepción pura, que como para percepción la memoria tiene un contenido extra material. Entonces la percepción pura sería un mero estado de correlación entre el cerebro material y el bosque material, ¿no? Vía la luz y todo eso. Y dice, vamos más lejos, la memoria no interviene como una función de la cual la materia no tendría ningún presentimiento y que no imitaría ya a su manera. Si la materia no se acuerda del pasado, es porque ella repite el pasado sin cesar, porque sometida a la necesidad despliega una serie de momentos en los que cada uno equivale al precedente y puede deducirse de él. De este modo, su pasado está realmente dado en su presente. Pero un ser que evoluciona más o menos libremente crea a cada momento algo nuevo. Sería pues en vano que se buscara leer su pasado en su presente si el pasado no se depositara en él en estado de recuerdo. De este modo, para retomar una metáfora que ya ha aparecido varias veces en este libro, es preciso que por razones similares el pasado sea actuado por la materia, imaginado
por el espíritu. O sea, un poco lo que está diciendo de manera un poquito elíptica es que cuando nosotros, o sea, hay correlatos materiales o neuronales, diríamos hoy en día, de también la memoria. O sea, hay alguna forma de registro tiene que haber de la memoria en nuestro cerebro. O sea, no es que la memoria está completamente escindida del estado neuronal de nuestro cerebro, pero como para Bergson la memoria trasciende eso, hay mucho más que lo que hay en el cerebro, ¿no? Entonces, no hay una decisión completa entre mente y materia, porque no hay una decisión completa entre memoria y materia. Parte de lo que llamamos memoria está encarnado en nuestro cerebro y parte no está encarnado en nuestro cerebro. Y encima hay una cuestión gradual, o sea, cuanto más complejo es un ser vivo, mayor capacidad de memoria y memoria neuronal va a tener, cuanto más complejo sea. Pero no es que la materia misma, justamente, entonces, la materia misma no está completamente, no es incapaz de tener memoria. Así como los estratos geológicos, de alguna manera, son sistemas materiales que tienen memoria de eventos antiguos. O sea, la memoria no es una propiedad exclusiva del mundo de la memoria no material, sino que hay memoria también en el mundo material. Entonces, la dualidad al estilo de Bergson es una dualidad compleja, una dualidad gradual, ¿no? Y en el fondo también vamos a ser sinceros, una dualidad confusa, porque es como que no termina de quedar claro cómo es todo esto. O sea, en realidad, si quieren, uno podría pensar que la filosofía de Bergson es como una especie de programa de investigación filosófica o programa de investigación metafísica en donde él dio los primeros pasos y dejó a la posteridad que siguieran avanzando sobre ello, ¿no? De hecho, más de una vez eso fue interpretado, incluso fue dicho por él mismo. Incluso fue dicho por él mismo. Bueno, acá estamos en fines del siglo XIX. Él nació en 1859, o sea, ya es un hombre de 40 años, ¿no? Eh, y ya se hace famoso con esta segunda obra importante, Materia de Memoria, y sobre todo se hace famoso como profesor de filosofía, o sea, no solamente como filósofo y como escritor, buen escritor, sino que además como profesor. Obtiene un cargo de profesor de filosofía nada menos que la École Normale Superior de Brasil, va. No sé si es con el tema de la pandemia, no sé por qué lo dije. De París. Y luego publica La risa y Introducción a la metafísica. Eh, no vamos a comentar La risa, no es tan relevante para nuestro seminario, pero sí les resumo que para Bergson, la risa ocurre cuando descubrimos en el mundo de lo vivo lo absurdo de lo mecanizado. O sea, para Bergson se va afirmando esta dualidad entre la espontaneidad de la vida, ¿no? Frente a lo determinista de lo mecanizado. Entonces, nosotros como seres vivos, cuando eh, exageramos nuestro rol de mecanicistas, podemos caer en una situación ridícula y por lo tanto digna de risa. ¿Mm? Sería el esquema, vieron, del nerd, eh, del, del tragalibros, que tiene muy poco contacto con otros seres humanos y lo analiza todo desde un lugar eh, alejado y todo lo engloba dentro de teorías científicas y no es espontáneo en ninguna reunión social, en ningún aspecto de la vida. Bueno, eso para Bergson sería algo digno de risa. O sea,
alguien que renuncia a su vínculo con la vida, alguien que decide pertenecer al mundo de lo espacializado, al mundo de lo mecanicista. Luego, en 1904 ocupa la cátedra de filosofía moderna en el Collège de France, que es una entidad muy prestigiosa, y se hace tan popular que los interesados en asistir a sus cursos duplican la capacidad del aula magna. Piensen que el anfiteatro de la Sorbona tiene capacidad para, o en esa época, ¿no?, para 375 asistentes, y llegó a tener 700. Ya quisiera, ¿no?, cualquier profesor, yo entre ellos, dar un curso donde tuviera 700 alumnos. Se colapsaría mucho el Skype, no nos Sí, convendría. no, habría que esperar a que termine la cuarentena. Digamos, al menos. Igual aclaro que estoy yo muy contento con tenerlos a ustedes contados con los de una mano. Y aparte, bueno, cuando quiero tener, no les digo 700, cuando quiero tener 50, 60, doy una charla de divulgación y ahí por lo menos, aunque sea 50, tengo garantizados y me doy el gusto de ser célebre por un par de horas. Está bien. Según comentan discípulos de él y alumnos que fueron, era muy, muy entretenido, muy didáctico al dar las clases, y también daba la imagen, o sea, de ser un tipo honesto intelectualmente. O sea, él contaba lo que creía, no es que estaba impostando nada. O sea, uno puede gustarle más o menos, el estilo a veces es un poco ambiguo o demasiado poético, pero nadie puso en discusión su honestidad intelectual. Y ya vamos a ver un par de ejemplos en su vida de por qué esto es así. Bueno, en 1902 nace una amistad, curiosa amistad, entre el filósofo y psicólogo William James, uno de los grandes padres de la psicología, William James. Tiene una obra enorme llamada The Principles of Psychology, o Psychology. Pudieron verse algunas pocas veces personalmente, pero más que nada a nivel epistolar, ¿no? Hay una obra de William James que yo leí y que me gustó mucho, que se llama Las variedades de la experiencia religiosa, donde estudia desde un punto de vista científico y con mucho respeto justamente eso, las variedades de la experiencia religiosa. Y es muy interesante, está en castellano, de hecho yo lo tengo en castellano. Porque hay mucho respeto y no es la posición de un escéptico que está contando, ¿no?, lo que creen loquitos místicos o los creyentes, pobres creyentes ingenuos, sino que lo trata con mucho respeto, sin ser él un creyente, pero sí era no sé si agnóstico, pero muy, muy respetuoso de ese mundo. Bueno, pero bueno, después ya les digo, bueno, William James fue uno de los padres del pragmatismo, y en particular la obra que yo les comenté, le encanta a Bergson y aumenta el interés que tenía él por la vida de los místicos, lo cual va a influir incluso en sus últimas etapas de su vida, ya vamos a ver. Bueno, en 1907, acá ya anda llegando a los 50 años, publica la más famosa de sus obras, la tercera, grande, que se llama La evolución creadora. Me acuerdo que yo leí ese libro en la década del 90, el cual me dejó sensaciones, porque es lo que tiene Bergson, es como que uno dice, bueno, ¿qué dice ese libro? Mira, no sé muy bien qué es lo que dice, pero es lindo leerlo, ¿no? O sea, es una mezcla de poesía, un canto a la vida, a la duración, a la novedad temporal, ¿no?
Y una apuesta a, y esto viene un poco a lo que decía Karina hace un ratito, a que en el universo hay una especie de fuerza creadora, fuerza vital, que tiene una dirección. Y esa dirección, aunque uno no la llame Dios ni la personifique, tiene una dirección, y es la dirección justamente de ir de lo menos complejo a lo más complejo, de lo menos sensible a lo más sensible, de lo menos duradero a lo más duradero en el sentido de experimentar duración, ¿no? Pero esto lo lleva, es como que las ideas que él fue desarrollando en sus primeras dos grandes obras, es como que las aplica, pasa de aplicarlas al mundo de las personas, al mundo de la vida en general sobre la Tierra, que eso ya un poquito empezó a hacerlo en materia de memoria, pero en esta con más énfasis, y finalmente lo aplica al universo, todo, al universo todo. O sea, como que es una fuerza universal, ¿no? De hecho, él, para cuando publicó esto, tenía estudiadas las obras de Darwin, las obras de Lamarck. En esta obra las comenta, critica algunos aspectos, elogia otros. Y bueno, el concepto importante en esta obra es el del élan vital, o sea, que significa en francés impulso vital, que es una cosa que toma como arcilla, ¿no? Como materia de trabajo, la materia. Entonces, esta élan vital agarra la materia y la usa para darle al universo mayor complejidad y mayor conciencia, porque acá también aparece más y más la noción de conciencia, ¿no? De alguna manera, para Bergson, la materia es el obstáculo y el medio al mismo tiempo, porque la materia, una vez conformado un sistema complejo, o un ser viviente complejo como nosotros, la materia es un obstáculo para nosotros muchas veces, para nuestro progreso espiritual. Pero al mismo tiempo, la materia fue y es el instrumento por el cual se basa ese impulso vital indefinido para ir encarnando en el mundo eh, seres más y más complejos, ¿no? Incluso hasta Bergson habla de la duración del universo, la duración universal. Nunca es claro acerca de qué significa esto, ¿no? Duración universal. Porque si la duración hasta ahora estaba asociado a algún ser que dura, que percibe esa duración, o sea, un ser con conciencia, ¿qué está diciendo? Que hay una conciencia universal, una conciencia cósmica. Bueno, no, eso no queda claro para nada. La otra gran palabra es la duré. ¿Qué duré es la duración, no? Eh, y bueno, vamos a comentar un par de fragmentos. Dice, el universo dura. O sea, ya acá empezamos mal, o empezamos bien, como quieran, ¿eh? El universo dura. Cuanto más profundicemos en la naturaleza del tiempo, más comprenderemos que duración significa invención, creación de formas, elaboración continua de lo absolutamente nuevo. Los sistemas delimitados por la ciencia no duran, sino porque están indisolublemente ligados al resto del universo. Es verdad que en el universo mismo debemos distinguir, como diremos más adelante, dos movimientos opuestos. El uno de descenso, el otro de subida. El primero no hace más que desenvolver un rollo ya preparado. Podría en principio realizarse de una manera casi instantánea, como ocurre a un resorte que se afloja. Pero el segundo, que corresponde a un trabajo interior de maduración o de creación, dura esencialmente e impone su ritmo al primero, que es inseparable de él. Acá lo que está diciendo Bergson, o contraponiendo, es el mundo del mecanicismo y del determinismo con el mundo
de la libertad y de la duración. Y uno de los desafíos que tiene el hombre es tratar de liberarse del mundo del descenso. De hecho, es imposible vivir las 24 horas en el mundo de la subida. Y tiene que ver con lo que hoy llamamos el lugar de confort, ¿vieron? Que está muy de moda hoy hablar de tenés que salir de tu lugar de confort. Uno puede tener una vida 100% mecánica, rutinaria, 100% rutinaria. Y de hecho, creo que, no sé si lo dijo Manes o alguno de estos que habla, el 90 y pico por ciento de nuestros actos son automáticos. O sea, hasta los que, no hablo solamente de el funcionamiento de nuestro sistema endocrino o el latido del corazón, sino cuando nos levantamos y nos lavamos los dientes, qué sé yo, o sea, no estamos pensando en lo que estamos haciendo cuando manejamos el auto, ¿no? O sea, casi todo lo que hacemos es mecánico. Hay una pequeñísima componente que no es mecánica, que es lo que sería el mundo de la creatividad, ¿no? El mundo de la libertad, pero es una pequeña porción de la totalidad de nuestros actos. El riesgo es caer en el 100%, que el 100% de nuestra vida sea mecánica. Y que a veces nos ha pasado a todos más de una vez, ¿no? O sea, de decir, bueno, a veces, curiosamente, a veces hoy en día está de moda decir, va de moda hace bastante, no ahora, ¿no? Hace 20 años está de moda decir, uy, estoy a 1000. Muchas veces el decir estoy a 1000 significa estoy 100% mecanizado, ¿no? Termino de dar clase o de tomar clase y me voy a la clase qué sé yo, de fitness, ¿sí? Y de ahí me voy al curso de inglés y de ahí voy a buscar a mi hijo o voy a comer con mi novio o no sé qué. O sea, el estar a 1000 a veces es sinónimo de estoy 100% en mi versión mecánica, ¿no? Em, por algo también está comprobado que eh, los momentos más creativos son los momentos de ocio, incluso los momentos de aburrimiento, ¿no? Entonces, eh, todo es un poco, o sea, al menos a mí todo este párrafo me dispara toda esa otra parte que es moderna, ¿no? El mundo del instinto, o sea, nosotros tenemos nuestros instintos, los animales tienen el suyo, pero se supone que nos distinguimos de los animales en cuanto a que nuestro mundo no instintivo es más importante que el mundo no instintivo de los animales. ¿Mm? Eh, el mundo instintivo tiene que ver con el mundo de la materia, de los impulsos, y que tiene que ver con el que llama descenso Bergson. El mundo no instintivo estaría ligado al mundo del ascenso, ¿no? Eh, pero fíjense que para Bergson todo esto es gradual. Todo esto es gradual. Dice, el estado presente de un cuerpo bruto depende exclusivamente de lo que le ocurría en el instante anterior. Esto es determinismo newtoniano, ¿no? Piensen que en la época de Bergson, incluso en el año 1900, todavía no estaba la mecánica cuántica y el mundo material, el mundo físico era el mundo de Newton, ¿no? La posición de los puntos materiales de un sistema definido y aislado por la ciencia está determinado por la posición de estos mismos puntos en el momento inmediatamente anterior. En otros términos, las leyes que rigen la materia, la materia inorgánica se expresan en principio por ecuaciones diferenciales en las que el tiempo, en el sentido en que el matemático toma esta palabra, el tiempo t matemático, representaría el papel de variable independiente. ¿Ocurre lo mismo con las leyes de la vida? ¿El estado de un cuerpo vivo encuentra su explicación completa en el estado inmediatamente anterior? Sí, si convenimos a priori en asimilar el cuerpo vivo a los otros cuerpos de la naturaleza y en identificarle para las necesidades de la causa con los sistemas artificiales sobre los que opera el químico, el físico y el astrónomo. Pero en astronomía, en física y en química, la proposición tiene un sentido bien determinado. Significa que ciertos aspectos del presente
importantes para la ciencia son calculables en función del pasado inmediato. Nada semejante en el dominio de la vida. Aquí el cálculo afecta, todo lo más, a ciertos fenómenos de destrucción orgánica. Por el contrario, de la creación orgánica, de los fenómenos evolutivos que constituyen propiamente la vida, no entrevemos incluso cómo podríamos someterlos a un tratamiento matemático. Para Bergson, el mundo de la vida trasciende claramente el mundo de lo físico, de lo químico, de lo orgánico, va mucho más allá de eso, trasciende las leyes de la física y de la química, hay creatividad, lo que no trasciende las leyes de la física tiene cero creatividad y 100% determinismo. Entonces, para Bergson, el mundo de la vida, que surge a partir de una complejización del mundo de la física y de la química orgánica, inorgánica y todo, la trasciende. La trasciende en muchos aspectos. La trasciende ontológicamente y la trasciende a nivel determinismo. Trasciende el determinismo. Esa es la idea que tiene Bergson del mundo de la vida. Para Bergson, la vida no se reduce a las leyes de la física y de la química. Entonces, una forma anacrónica de decirlo es que para Bergson el ser vivo es mucho más que la suma de sus partes inorgánicas y que la vida va a tener propiedades emergentes, no solamente cualitativamente diferentes de las propiedades de sus constituyentes, sino que además no van a obedecer ninguna ley determinista que las coarte. O sea, las propiedades emergentes, en términos modernos, ¿no?, del ser vivo van a trascender las leyes deterministas de la materia de la cual surge ese ser vivo. Vamos a ir terminando con el análisis de la evolución creadora. Fíjense que nosotros directamente, en lo que a nosotros nos interesa, que es el tiempo, lo que nos interesa está más bien hacia el final del libro. Porque toda la primera parte del libro habla mucho sobre vida, que la mariposa, que la abeja, que no sé qué, citando cuestiones de Darwin, citando cuestiones de su filosofía, de la filosofía de Bergson, ¿no? Esto que estamos analizando aquí, que nos interesa en este seminario, tiene que ver ya con las conclusiones finales de esta obra, relacionadas también con la metafísica de Bergson y de su idea del tiempo y de la duración, ¿no? Dice: el mecanicismo radical implica una metafísica en la que la totalidad de lo real es poseída en bloque, en la eternidad, y en la que la duración aparente de las cosas expresa simplemente la debilidad de un espíritu que no puede conocerlo todo a la vez. Esto ya lo vimos nosotros. El mecanicismo newtoniano lleva a la idea de universo bloque. Fíjense, acá aparece el bloque ya, ¿no? Algo que en realidad empieza a aparecer más después de la teoría de la relatividad de Einstein, con lo que les comenté de Minkowski, Weyl, ¿no? Entonces, para el mecanismo radical, dice Bergson, la duración aparente es simplemente la debilidad de un espíritu que no puede conocer todo a la vez, o sea, toda la eternidad a la vez, ¿no? El famoso pizarrón o el bloque, ¿no? O digamos la imagen móvil de la eternidad. Estamos condenados a la imagen móvil de la eternidad. Bueno, Bergson no comparte esta idea, ¿no?, del bloque. Pero la duración es para nuestra conciencia cosa muy distinta. Es decir, para lo que hay de más indiscutible en nuestra experiencia. Percibimos la duración como una corriente que no sabríamos remontar. Es del fondo de nuestro ser, y de ello nos damos perfecta cuenta, la sustancia misma de las cosas con las que estamos en comunicación. En vano se hace brillar entre nuestros ojos la perspectiva de una matemática universal. No podemos sacrificar la experiencia a las exigencias de un sistema.
por lo cual rechazamos el mecanismo radical. Pero el finalismo radical nos parece también inaceptable. Y acá yo realmente comparto esta idea de Bergson. O sea, el mecanismo radical en el sentido de determinismo, de que lo anterior determina lo posterior, si uno no lo acepta, entonces tampoco puede aceptar el finalismo radical. Porque el finalismo radical dice, y por la misma razón, o sea, es determinista el finalismo radical. Se dice, la doctrina de la finalidad en su forma extrema, tal como la encontramos en Leibniz, por ejemplo, o sea, el mejor de los mundos posibles, ¿no? Implica que las cosas y los seres no hacen más que realizar un programa ya trazado. O sea, ya estaba dictaminado que este iba a ser el mejor mundo posible, la mejor historia posible, con lo cual la historia está determinada. Entonces no me importa si es por un mecanismo de antes y después o por un propósito final, pero lo cierto es que ya está determinado. Pero si no hay nada de imprevisto, ni invención ni creación en el universo, el tiempo se convierte en algo inútil. O sea, para Bergson también es inaceptable la finalidad y el tiempo se convierte en algo inútil. Como en la hipótesis mecanicista, se supone también aquí que todo está dado. El finalismo así entendido no es más que un mecanicismo al revés. Se inspira en el mismo postulado, con la sola diferencia de que, en la carrera de nuestras inteligencias finitas, a lo largo de la sucesión completamente aparente de las cosas, pone delante de nosotros la luz con la que pretende guiarnos, en lugar de colocarla detrás. ¿Entienden, no? O sea, no importa si la luz está delante o detrás. Si esa luz lo que hace es llevarnos como un sonámbulo, es igualmente indeseable, sea una luz que nos empuja de atrás o una luz que nos atrae de adelante. ¿Viste Sí, cómo la cuestión de la mecanicidad y los límites? Yo me fijé en estos tipos de deducciones y a mí me da la sensación como que la cuestión de la mecanicidad permite y limita a la vez. Por ejemplo, vos decís, bueno, hacer algo mecánicamente es como aparentemente lo no deseado. Sin embargo, cuando algo se estudia, importa más encontrar esa mecanicidad, esa repetición para poder saber cómo funciona y qué se hace con eso. O sea que lo determinado de esa mecanicidad es lo que le gusta, de algún modo, eso es opinión mía, al científico encontrar en las cosas, ¿no? Le gusta encontrar esa mecanicidad determinista, porque dice, bueno, esto funciona siempre así, esto lo hacemos siempre así, en el afuera, por decirlo de un modo. Pero no le gusta encontrarlo en el adentro, porque si vos decís, bueno, el ser humano es así, 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 está determinado a ser así, 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 y esto es mecánico. Ay, bueno, pero no, eso sería determinista y entonces no me gusta. No sé, sí. nada. Mira, tu punto, que está muy bueno, me da una excusa para decir lo siguiente. Esa es la gran paradoja de la libertad y del determinismo. Para yo poder ejercer mi libertad, necesito de determinismo. Porque si yo, por ejemplo, eh, digo, bueno, soy libre, tengo libre albedrío, y voy a decidir si tomo o no un mate en los siguientes 5 segundos. Yo, para poder ejercer esa libertad y decido tomar un mate, necesito tener cierta garantía de que este mate no se va a desintegrar, que mi mano no lo va a soltar espontáneamente, que cuando yo lo tome no me voy a atragantar. O sea, ¿qué necesito? Que haya leyes de la naturaleza que me garanticen que hay cosas que son predecibles. Si no, ¿cómo hago yo para ejercer mi libertad? Si todo es impredecible, ¿cómo la ejerzo? O sea, lo que vos señalás es una forma de señalar esa gran contradicción eh, entre libertad y necesidad. La libertad requiere de la necesidad. Quizá la necesidad no requiere de la libertad. Yo podría tener un mundo puramente determinista en donde nadie fuera libre y ni siquiera nadie experimentara la ilusión o no de ser libre. Pero la libertad necesita del determinismo, si no, ¿cómo la ejerzo? Así que el tuyo es un buen punto. Seguimos. La atracción del futuro sustituye al impulso del pasado. Bueno, es decir, lo mismo, ¿no? Pero la sucesión no queda menos como una pura apariencia
como por lo demás la carrera misma. En la doctrina de Leibniz, el tiempo se reduce a una percepción confusa relativa al punto de vista humano, y que se desvanecería, semejante a la niebla, para un espíritu colocado en el centro de las cosas. O sea, si hay determinismo, el tiempo es una percepción confusa nuestra, pero un espíritu colocado en donde, digamos, en donde nosotros no estamos, en el marco de Leibniz y de un mundo en donde todo es necesario, difícilmente percibiría el tiempo, porque un espíritu que pueda percibir todo ese mundo necesario, justamente está fuera del tiempo. ¿Mm? Así, bueno, un poco... acá un poquito discuto las cosas que les comenté recién. Un poco comparo el bloque, ¿no? O sea, la analogía entre el bloque de Bergson y la eternidad, que lo hemos comentado cuando vimos Platón y algunos medievales. Eh, y acá volvemos a lo mismo, o sea, eh, no es que Bergson niegue el bloque como algo conveniente que refleje ese aspecto espacial del universo, pero en ese bloque no está todo. En particular no está la duración. La duración no está en ese bloque. ¿Ah? La duración no está en ese bloque. Creo que estamos por... Vamos a, vamos a terminar con Bergson la clase pasada. Yo preveía que vamos a dedicar la primera parte de la clase que viene con Bergson a Bergson, porque realmente, como verán, tiene bastantes aspectos sabrosos. Eh, Acá hay una cosa que les quería comentar. eh, y es la... Hay, bueno, varias corrientes filosóficas modernas relacionadas con el tiempo, ¿no? Hay una que se llama presentismo, que dice que lo único que existe es el presente, ¿no? Eh, hay otra que se llama eternalismo, que tiene que ver con esto. Cada uno tiene distintos matices, ¿no? Pero el eternalismo lo que dice es que es el opuesto al presentismo, en cuanto que dice que existe el pasado y el presente y el futuro, todos existen. Es la imagen del universo bloque, ¿no? Incluso la imagen que tenía Platón, o sea, la imagen que tenía Einstein, ¿no? Eh, de un universo en donde ya está todo. En algún sentido metafísico, futuro, presente y pasado están todos, ¿no? En algún sentido son, ¿no? Em, y hay otra visión intermedia en donde el pasado de alguna manera existe. Entonces imagínense que el pasado es como un bloque de hielo. La superficie de ese bloque de hielo es como una especie de capita muy finita, quién sabe cuán finita. Eso dependerá del gusto de cada uno. Que es el presente, que está burbujeante. Y por arriba de eso no hay nada. O sea, el futuro no existe, ¿no? Y entonces el futuro, que no existe, eh, no podemos decir nada porque no existe. Bueno, un poco esa corriente podría estar representada por esto que les comenté de este filósofo brasilero Roberto Magabeira Unger y Liz Moulin, el físico. O sea, el pasado de alguna manera existe, las burbujitas son el presente, y lo que va ocurriendo en esas burbujitas se va agregando al pasado. Entonces, el pasado va creciendo y esas burbujitas siguen agregando cosas, capitas al pasado. En ese sentido, no tengo en claro, está claro que Bergson no adhería al universo bloque.
no sé si hubiera adherido a esta opción intermedia que les digo, donde el pasado en algún sentido existe. No lo podría asegurar. No sé si se podría asegurar o no. Pero lo que sí está claro es que esas burbujitas sí existen. O sea, y ahí es donde se está creando realidad constantemente. Se está creando realidad constantemente. Yo me atrevería a decir que la imagen que Bergson tenía del universo tiene más que ver con esta última que les digo. O sea, un pasado que está congelado, unas burbujitas que van creando cosas que El obedecen en problema con parte. esa metáfora es que si vos tenés un bloque, que es el pasado, y tenés esas burbujitas, y se va creando más capas, ¿hacia dónde van las burbujitas si acá no había nada? No, es que las burbujitas. No, la No, pregunta es de no dónde ente- vinieron, si no había nada. no, pero a ver, no, pero ponele que esté el bloque, está bien, no importa. Pero el bloque cuando crece, si vos lo ves desde el modo espacial, va a ocupar un espacio, las burbujas van a otro lugar, y ese espacio, que podría estar entre el 3 y el 4, traslada al otro a un 5 y un 6 que teóricamente no existía. Claro, bueno, una respuesta sería, es una creación de la nada. No es que antes había algo, sino que ahí donde no había nada, Se hay, crea. hay nuevos eventos. Esas burbujitas eh, se van creando de la nada y una vez que ocurren, se suman al estrato congelado del pasado. El pasado se va aumentando, ¿no? El pasado aumenta, las burbujitas salen de la nada. No si vos no crees que el futuro existe, o sea que no hay nada arriba de las burbujitas salen de la nada, ¿no? Quizá Bergson podría haber adherido a esto, no lo sé, la verdad que no sé. Pero está claro que Bergson no adhería a la idea de que el universo bloque eh, tiene todo lo que hay en el mundo, en la naturaleza, ¿no? Pero bueno, nos falta todavía el último tramito de Bergson que nos va a llevar, calculo, los primeros 40 minutos del viernes que viene. Y después, bueno, vamos a empezar con el famoso McTaggart, que nos va a llevar un par de clases. Eh, Así que bueno, si les parece, cortamos acá. Cualquier comentario o pregunta es bienvenida. Yo comento un montón, así que aporten, chicos. Nos dejó mudo, Bergson. No, tiene una escritura muy linda. Ahora, Sí, ¿cuánto sí. te deja sensaciones? O sea, y es como que, bueno, ahora vamos a tener que ver la vida de él la clase que viene, pero eh, es un personaje muy interesante. Lo, lo, la, mm, lo principal de la teoría del tiempo que él manifiesta está en evolución, la evolución creadora. Eso primero que vimos, Bueno, en cuanto ¿o al no? tiempo, eh, quizá en la primera obra, un poco la primera obra y la tercera. O sea, eh, Tratado sobre los estados de conciencia, ahí habla bastante del tiempo y de la duración, y en la evolución creadora se extiende sobre eso y lo aplica a toda la naturaleza y a todo el universo. Claro. Sí, es interesante. Eh, pero bueno, no es que ha dado derivaciones científicas comprobables ni nada. O sea, en realidad eh, es un caso muy atípico. Bueno, se lo puede englobar dentro de una corriente que tiene que ver con incluso algo de Heidegger, de Derrida, que tiene que ver con los que creen que el tiempo es algo que es como una especie de corte entre el antes y el después. O sea, el tiempo va creando cosas. Eh, digamos, uno podría, bueno, esto lo vamos a discutir un poquito más la clase que viene y la otra, cuando les digan dónde estaría McTaggart, en dónde estaría Bergson, y en dónde estaría filósofos que no vamos a ver, porque no vamos a ver nada de lo que es la corriente fenomenológica, o sea, eh, Husserl, este, bueno, quizá algunas cosas de Heidegger, eso no vamos a ver nada, que es estudiar la fenomenología pura, ¿no?
del tiempo, o sea, lo que nos pasa a nosotros. El estudio McTaggart tiene que ver con estudiar el tiempo, en parte usando la fenomenología, pero tratar de entender qué es lo que hay, qué es lo que es el tiempo, ¿no? El tiempo, no nuestro tiempo, sino el tiempo, y relacionarlo con nuestro tiempo. La fenomenológica es estudiar nuestra fenomenología temporal. Y la tercera sería, la de Bergson sería un ejemplo de la tercera, donde quizá la tercera sería la que no es encasillable. En inglés hay una palabra que es distaff, que no sé, es como una especie de, como que el presente es una cosa que quiebra, instante a instante la cosa se va quebrando y hay toda una, como propiedades disruptivas, creativas del presente. Que bueno, otro ejemplo es el de, que lo mencionamos de paso, ¿no? ¿Cómo se llama? Dan Scotto, el que yo mencioné brevemente, que decía que hablaba mucho de la actualización, ¿no? De los actos y del tiempo como una actualización, y yo se los comparé con la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, en donde en cada medición estoy actualizando algo. Bueno, Dan Scotto estaría dentro de la corriente bergsoniana, que es la corriente esta, que también, Derrida, que es cada momento es como que hace época, cada momento actualiza cosas, pero actualizan a nivel objetivo, ¿eh? O sea, por eso trasciende lo fenomenológico, eh, y no entra dentro de lo que es determinista, ni, o sea, pero bueno, sí.